Después de 2 años complicados, Bitcoin ha logrado esta semana romper los $100.000, un nivel muy importante psicológicamente, que da pie a que continúe la tendencia de las últimas semanas llevando a Bitcoin a límites que muy pocos veían posibles. Sin embargo, después de varios años en el pozo y a diferencia de lo que habíamos visto meses atrás, parece que finalmente las altcoins han empezado a replicar lo sucedido en otros ciclos. En el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo todo lo que está ocurriendo con Bitcoin y su rotura de los $100.000. También hablaremos de las altcoins para ver qué nos podría esperar de cara a este final de año a falta de menos de un mes para que Trump ocupe su cargo como presidente de los Estados Unidos. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Bitcoin hace historia. Tal y como comentamos en el último vídeo, quería dedicar unos minutos para hablar del hito histórico que ha conseguido Bitcoin esta semana, rompiendo por fin los $100.000, una barrera que cada vez parecía más inalcanzable para muchos por ser uno de los niveles psicológicos más esperados. Sin embargo, durante la madrugada del miércoles al jueves el precio de Bitcoin sobrepasó esos niveles por primera vez en su historia. Por eso mismo hay que festejar y disfrutar de este momento. Y también quiero aprovechar para agradeceros por el apoyo y constancia durante todos estos años, con todo lo que hemos atravesado y hemos sufrido juntos para llegar hasta aquí. Un ciclo en el que todo se vino abajo poco a poco, como un castillo de naipes en el que vimos eventos tan duros como el crash de Luna yéndose a cero en tan solo unas horas, y su stablecoin perdiendo la paridad y colapsando. O el colapso del sector lending con algunas de las empresas más importantes como BlockFi y Celsius bloqueando las cuentas a sus clientes y causando pérdidas millonarias. O el crash de FTX con sus posteriores consecuencias en algunos proyectos como Solana. El ataque indiscriminado de las autoridades contra la mayoría de proyectos cripto, todo ello con la excusa de las caídas y la volatilidad, aprovechando para regular a base de hacer sangre y de destrozar a la mayoría de empresas, con Gary Gensler como principal protagonista y sus batallas contra Bitcoin, Ethereum, Binance, Kraken, XRP o Coinbase. Y eso por no hablar del miedo extremo que sufrimos con las stablecoins y los colapsos de neobancos o incluso la pérdida de paridad del USDC y el USDT durante algunos momentos. Y en general 3 años que se han hecho muy largos, pero que lejos de lo que la mayoría pensaba, ya que supuestamente según algunos nos íbamos a cero, nos han dejado una oportunidad histórica, con unos precios que dudo que podamos volver a ver, como por ejemplo Bitcoin por debajo de los 20.000, o otras muchas altcoins destrozadas y cerca de precios que no se veían desde el año 2019. Pero sobrevivir a estos años nos ha dejado una gran recompensa. Una recompensa a la constancia, paciencia, a la capacidad de ignorar el FAD, de aprender de los errores y en general de hacernos mejores inversores y adaptarnos a un mercado que siempre está lleno de sorpresas. Enhorabuena, familia. Y lo mejor es que todo esto podría ser solo la punta del iceberg, con un cambio regulatorio que no ha hecho más que empezar dentro de los Estados Unidos, con la ya confirmada marcha de Gary Gensler y la entrada de Paul Atkins como el próximo presidente de la SEC, un famoso abogado que es conocido por estar mucho más a favor de Bitcoin y de las criptomonedas, habiendo criticado en numerosas ocasiones las represalias de la SEC contra este sector, y en su lugar animando a tener una regulación mucho menos estricta dentro de los Estados Unidos que permita el crecimiento de este sector y la mayor integración en el país. Un pensamiento que va muy de la mano con la idea que lleva Trump, que según ha anunciado en varias ocasiones quiere convertir a los Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, en un país que sea referente en buscar expandir un sector con un potencial brutal. De hecho, hablando de Donald Trump, justo esta semana ha aprovechado el gran hito de Bitcoin para felicitar a los holders de Bitcoin por los $100.000, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que decía lo siguiente: enhorabuena Bitcoins, $100.000, no hay de qué, juntos haremos que América vuelva a ser grande. Y además, viendo cómo está creciendo la adopción con cientos de empresas empezando a adoptar estrategias en torno a Bitcoin y empezando a entender el poder que tiene frente al dinero fiat e incluso también creando reservas en tesorería basadas solo en Bitcoin, o con los ETF que casi un año después siguen rompiendo récords en cuanto a volumen y esta semana ya han superado el 1.100.000 de Bitcoins en sus holdings, superando de forma conjunta los holdings de Satoshi. Es decir, que en 11 meses han comprado la friolera de 100.000 Bitcoin al mes. O incluso con países como los Estados Unidos que están empezando a plantear la posibilidad de empezar a invertir anualmente en Bitcoin y tener así una reserva basada en este activo.
Y por todo esto le espera un futuro muy prometedor a Bitcoin durante los próximos años, planteando un nuevo escenario para este activo que nunca antes habíamos visto y que abre también las puertas a nuevos límites, no solo a nivel de precios, sino también en cuanto a adopción y explosión de otros sectores como las altcoins. ¿En qué fase se encuentra ahora Bitcoin? Si abrimos la gráfica de Bitcoin podemos observar que estos últimos días han sido bastante ajetreados, ya que después de romper los $100.000 con bastante fuerza, llegando a tocar los $104.000, el precio se estabilizó en los $102.000-$101.000, para después tener una sacudida muy explosiva que lo desplomó hasta los $90.000 en un solo mechazo. Un movimiento que no es la primera ni será tampoco la última vez que ocurre, en el que el precio fue a buscar los niveles a los que se acumulaba más liquidez. ¿Qué quieres decir con esto de liquidez, Hugo? Pues sí, después de la rotura de los $100.000 y una buena limpieza de shorts, muchos inversores empezaron a apalancarse y abrir longs pensando que el precio estallaría hacia arriba. Sin embargo, todo este FOMO y sobreapalancamiento hizo que se empezara a acumular mucha liquidez sobre los niveles de $90 a $95.000. Es decir, que si el precio de Bitcoin caía por esos precios, liquidarían muchos inversores apalancados. Y no tardó mucho, ya que horas después de romper los 100.000, el precio pegó un mechazo hasta los $90.000 para después rebotar a los 97.000, 98.000 y acabar cerrando el viernes con los 100.000 de nuevo. Un movimiento que dejó más de $800 millones en liquidaciones, mayoritariamente de posiciones abiertas en largo, concretamente más de 715 millones. Desde luego una auténtica escabechina que vuelve a demostrar que apalancarse es muy pero que muy arriesgado y que puede acabar dejándote a cero. Y seguramente ya sabrás, porque esto lo he dicho muchas veces, que estoy totalmente en contra del apalancamiento, ya que en líneas generales perjudica más que ayuda a la evolución del sector. Una vez que hemos puesto todo esto en contexto, creo que Bitcoin aún está lejos de empezar a lateralizar como ocurrió en 2021, dando paso a la alt season. Y viendo todo el FOMO que está viendo a nivel institucional y el ritmo que están marcando los ETFs, junto con las posibles bajadas de tipos y noticias alcistas que están por llegar, no me sorprendería seguir viendo algunos repuntes en el precio de Bitcoin a corto plazo. Por eso mismo, salvo que tengamos algún evento que desestabilice la economía o genere tensiones a nivel internacional, personalmente pienso que no es una locura que Bitcoin pueda seguir subiendo más allá de los $100.000. ¿La alt season está o no está confirmada? Pues seguimos con las altcoins. Y las dos últimas semanas y después de muchos meses en los que parecía que Bitcoin solo era capaz de subir, hemos empezado a tener movimientos decentes en algunas altcoins como Ethereum, XRP, ADA o HBAR. Empezando por analizar el porqué de estos movimientos, hay varios factores importantes que están propiciando esta situación. En primer lugar, tenemos el giro radical de los Estados Unidos, y es que a diferencia de Bitcoin, que ya estaba mucho mejor visto e integrado en el país, las altcoins seguían en el punto de mira de los reguladores, una situación que desde luego es muy molesta y limitaba enormemente tanto su crecimiento como desarrollo. Por eso mismo, viendo el nuevo gobierno y sus instituciones, los cambios en la SEC junto a otros anuncios como la llegada de los nuevos ETF han tenido mucho impacto en las altcoins. Y en segundo lugar también tenemos la falta de FOMO, que estaba provocada por la inestabilidad económica con el temor de una recesión y los distintos conflictos internacionales, que junto con la falta de movimiento en el precio había hecho que muchos inversores perdieran las esperanzas de volver a ver subidas decentes en muchas altcoins. Y sin FOMO ni entrada de capital, como comprenderás, era muy complicado que esto pudiera pasar. Sin embargo, los recientes movimientos con HBAR subiendo un 700% en un mes, XRP y ADA teniendo muy buenos resultados también, Solana rompiendo máximos, BNB volviendo a romper máximos por segunda vez este año, han vuelto a devolver los sentimientos de los inversores hacia el FOMO y la esperanza de ver un bull run en las altcoins. Luego también tenemos la volatilidad de Bitcoin, ya que con estos cambios en el precio, la dominancia se había ido por las nubes y las altcoins estaban simplemente a la espera de ver qué es lo que podía pasar. Pero esto ha cambiado drásticamente y después de la gran subida que están teniendo algunas de las principales altcoins junto con las semanas más paradas de Bitcoin en su lucha por romper los $100.000, la dominancia ya ha empezado a caer con fuerza por primera vez desde el 2021. De hecho, esto se puede ver en el gráfico de Bitcoin, que tuvo un fuerte movimiento alcista desde las elecciones hasta el pasado 20 de noviembre, con el que subió más de un 50%, pasando de los menos de $70.000 hasta romper la barrera de los $90.000, incluso acercarse a los $100.000.
$100.000, para después empezar a lateralizar dejando unas semanas sin grandes movimientos. Sin embargo, si nos fijamos en las altcoins, han tenido un movimiento muy distinto, con una primera fase de subida al igual que Bitcoin, pero una segunda que, a diferencia de la lateralización de Bitcoin, ha estado marcada por una fuerte subida. Y todo esto ha provocado que la dominancia justo en este momento se haya desplomado más de un 10%, pasando del 61 al 55% que estamos en el momento de la grabación de este vídeo. Una serie de acontecimientos que han disparado el indicador de Alt Season, un indicador que analizamos recientemente y que usa CoinMarketCap para detectar si el mercado está o no en una Alt Season, que después de la subida de estos últimos días ha superado los 80 puntos y se ha metido de lleno en niveles de Alt Season. Y es que, tal y como puedes ver en el siguiente gráfico, después de mucho tiempo, las altcoins han estado superando el rendimiento de Bitcoin con creces en los últimos 3 meses. ¿Pero seguirán en esta línea o entonces qué va a pasar, Hugo? Pues sinceramente creo que todo esto que está ocurriendo no es para nada casualidad, y aunque cueste creer que de verdad las altcoins están activándose, no hay que perder la cabeza ni tampoco dejar de ser fiel a nuestra estrategia de inversión. En cuanto a la posible evolución, ahora mismo las cosas están muy de cara para seguir viendo subidas en muchas altcoins, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría aún siguen teniendo un buen margen de crecimiento hasta máximos históricos. No obstante, vamos a depender bastante de lo que haga Bitcoin, ya que si otra vez se acelera y empieza a explotar a nuevos niveles por encima de los $100.000, seguramente la locura de las altcoins se calme un poco hasta que el precio de Bitcoin se frene ligeramente. No obstante, para que podamos ver una alt season como la que vivimos en 2021 y toda la locura de crecimiento sin sentido en la mayoría de altcoins, necesitamos que llegue de verdad el sector retail, y para ello también tiene que cambiar radicalmente la situación que tenemos ahora a nivel macroeconómico, junto con todos los conflictos bélicos que siguen abiertos. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.